una buena relación, una buena armonía, y no voy a decir fecha desde cuando nos conocemos, porque luego nos van a ver mal. Bien, siempre la polémica es cómo iniciamos a explicar la teoría del delito. Lo cierto es que una de las garantías que ha exigido la Corte Interamericana de Derechos Humanos es en el sentido de que se debe encontrar la verdad de los hechos. Pues es algo que si bien es cierto, la Corte Interamericana lo ha señalado, lo cierto es que toda la vida ha sucedido eso. Siempre ha sido esa finalidad, y no del derecho penal, sino de cualquier rama del derecho, laboral, civil, mercantil. Ustedes lo saben mejor que su servidor. Bien, y no precisamente de la Corte Interamericana, eso es desde que procesaron a Jesucristo. ¿No se acuerdan ustedes cuando Poncio Pilatos, en aquel pasaje bíblico donde le decía, palabras más, palabras menos, la costumbre de los jueces de control cuando van a emitir una resolución, hacen un resumen más o menos de las argumentaciones del Ministerio Público sin entrar a valorizar profundamente lo que son los datos probatorios? ¿Sí? Claro que se hace una valoración, pero hay que tomar como marco de referencia la argumentación del Ministerio Público por aquello de respetar el principio de congruencia. Lo cierto es que cuando llega Jesucristo, lo ponen en manos de Poncio Pilatos, un gran experto en el derecho, le pregunta a él, ¿cierto? Pues una persona muy hábil en el derecho, y Jesucristo pues obviamente no era más que un conocedor del derecho, pero en forma popular, así como muchos lo conocen. Vaya, no era abogado. Él le decía que si era que si era el Mesías, o sea, enviado de Dios. Dijo él, no, yo no lo digo, lo dices tú. No, ya no estaba haciendo ninguna confesión. Y a final de cuentas llega a que Jesucristo es la verdad. ¿Sí? Yo soy la verdad, etcétera, etcétera. Se avienta un rollo ahí Jesús. Entonces Poncio Pilatos le dijo, bueno, ¿y qué es la verdad? Ahí es donde venía el problema. Y es precisamente lo que el objetivo principal del Código Penal, en los términos del artículo 2 del Código Nacional, señala qué es la verdad. La verdad sobre los hechos previstos como delito. Y al no saber Jesús qué era la verdad, y aunque le decía que la verdad soy yo, y eso es cierto, esto nos quiso dar a entender que la verdad debe conseguirse de manera objetiva, pero como dijo Marco Tulio Cicerón, la verdad para los abogados es a través de las palabras. Cosa más complicada. Digo, porque si vemos una mesa, todos sabemos que es una mesa y eso no hay discusión. El problema es de que si existe el hecho o no existe, eso es a través de palabras, convencimientos, la argumentación que cada uno de nosotros debe dirigir y con qué técnicas lo hizo Cicerón como para convencer a varios tribunales. Eso lo llevó a lugares muy, muy altos. De tal forma que si es el objetivo de nosotros, pues tiene que ser mediante elementos, vaya, lo repetitivo, objetivos, y las preguntas que vayamos a dirigir tienen que ser objetivas. La única forma de saber que un hecho está previsto como delito, pues habríamos que ver qué hecho es. Esto es, hacer una interpretación de los hechos y luego hacer una interpretación del enunciado jurídico. A veces nos causa problemas, sobre todo porque los enunciados jurídicos lo único que ha interesado en términos muy generales es la descripción del hecho, pero nunca te interesa la penalidad.
Si vas a aportar datos probatorios ahora o medios de prueba ya en juicio, siempre lo haces en relación a los hechos. ¿Se acreditan o no se acreditan? A veces se nos olvida aportar algún dato probatorio, algún medio de prueba para acreditar un excluyente de responsabilidad penal, de las cuales se encuentran previstas en el artículo 26 del Código Penal para el Estado de Sinaloa o en su caso en el 405 del Código Nacional. El primer supuesto, que el hecho esté previsto como delito. No me está diciendo otra cosa más que debe acreditarse la tipicidad. La tipicidad, sabemos todos que tiene dos elementos, según Ernesto Belli, y después con el agregado de la parte subjetiva por Campbell, que es el dolo, la culpa, la preterintención, etc. Datos que ustedes ya lo saben. En el caso de la parte objetiva, que es sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico, objeto del delito, circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, que a veces muy poco nos interesa. Y se han emitido sentencias absolutorias incluso en este nuevo sistema, porque no se acredita el elemento, el sujeto pasivo calificado. En aquellos hechos, por ejemplo, donde por una violación equiparada, desde luego el sujeto pasivo de la acción era una persona con 12 años de edad. El juez dijo no, dictaremos sentencia absolutoria. Claro que realizó la cópula, claro que desde luego que sí. El problema era el sujeto pasivo calificado. Para que se dé la violación equiparada, ustedes lo saben igual que yo, que debe tratarse de una persona menor de 12 años. Y si este ya tenía los 12 años, ya no era violación, la cópula se daba. Claro que sí. ¿Por qué no interesarnos en aportar datos probatorios para acreditar la calidad del sujeto pasivo? En un sistema tradicional siempre obligatorio eran careos constitucionales, careos procesales, dictámenes psicológicos, derecho de tránsito, ampliaciones de declaración de los elementos policiales, de los testigos, etc. Siempre. Pero debemos tener una visión de por qué lo estás aportando. ¿Qué elemento quieres destruir con ese medio probatorio? O con ese dato probatorio. ¿Qué elemento quieres destruir? Debe ser constante en habilidad por parte de cada uno de nosotros cuáles son los elementos con que se estructura el tipo penal, aunque los colegiados y la Corte han dicho, para efecto del dictado de un auto de término constitucional no es necesario estudiar cada uno de los elementos del tipo penal. Claro, estamos de acuerdo con eso. Pero eso no significa que el Ministerio Público no tenga por qué acreditar o por qué no acreditar la calidad de un sujeto activo o de un sujeto pasivo. No es nada más acreditar el hecho, sino también habría que acreditar la capacidad del que cometió ese hecho. Bien, sabemos todos que el sujeto pasivo, en los términos del artículo 108 del Código Nacional, se definen en ofendidos o víctimas. Uno el que resiente la lesión directa y otros en forma indirecta. Por ejemplo, en el caso de los homicidios del hermano, del papá, de la cónyuge, del concubino, términos populares, que quedan vivos, vaya, o que quedan huérfanos, en el caso de los hijos. ¿Cómo podemos precisar
o cómo decirle a la Suprema Corte que eso no se debe acreditar. Claro que desde luego se tiene que acreditar la calidad del sujeto activo, pero igual la del sujeto pasivo. Y debemos determinar si esas personas tienen las calidades mentales para hacerlo. ¿Y por qué no advertir alguna excluyente responsabilidad en cada uno de los sujetos activos? ¿Por qué no ocuparnos en el caso de las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión? ¿Por qué no ocuparnos en cada hecho concreto cuando nos hacían, cuando convivíamos con algunos de ustedes en un desayuno? Decía la fiscalía: a esta persona lo vengo acusando por el delito de robo en local comercial abierto al público de noche mediante el uso del arma, en razón de que desapoderó a esta persona de cierta cantidad de dinero y le quitó el celular. Bien, en ese hecho hacíamos ese planteamiento real. Llega la otra persona y se lanza en contra del agresor. Y esta persona, el agresor, el sujeto activo, en el forcejeo logra lesionar al quien le desapoderó del dinero y del celular, como al otro. Pues el Ministerio Público se expuso por ese robo, pero además el de lesiones a propósito de un robo. ¿Qué se espera de la defensa? De la defensa esperamos en que dijera: oye, esa conducta la están reclasificando o recalificando. ¿Por qué? Tan sencillo. Si analizamos la tipicidad de acuerdo a la teoría del delito, ese robo ya estaba consumado, ese apoderamiento ya estaba consumado. Luego entonces, el segundo, conducta de lesiones a propósito de un robo, claro que no pudiera darse, porque el robo ya se había consumado. En todo caso, cobraba vigencia el artículo 202, el defender lo robado. Es sumamente claro. ¿De qué nos ayudaría la teoría del delito en este caso? La teoría del delito nos dice, dentro de su parte objetiva de la tipicidad, es que existe un resultado, la afectación del bien jurídico protegido, en los términos del artículo 108 del Código Nacional. Dice que solo serán parte ofendida o víctima aquel que haya resentido, palabra más, palabra menos. En conclusión, aquel que haya resentido una lesión a su bien jurídico. Y el artículo 3 del Código Penal para el Estado de Sinaloa señala que las penas y medidas de seguridad provenga esencialmente la protección de bienes jurídicos. Y ese bien jurídico ya estaba lesionado. Vaya, el robo ya estaba consumado. Por ello, la estructuración de dos tipos penales que se le atribuyen a una misma persona, desde luego que no pueden preexistir. Podemos estar de acuerdo o no, pero los hechos, creo yo que de acuerdo a la dogmática jurídico-penal, se me hace sumamente claro, porque el resultado ya aconteció. Esto es, que de inicio la conducta se puede realizar ¿de qué? ¿De tres formas? Por acción, por omisión y comisión por omisión, según el artículo 11 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. La acción debemos definirla como aquellos movimientos corporales realizados voluntariamente y con conocimiento
para la obtención del resultado, la afectación del bien jurídico o puesta en peligro dicho bien. Entonces, si esa acción, si esos movimientos corporales fueron exteriorizados en los términos del artículo 16 del Código Penal y ya se afectó el bien jurídico que es el patrimonio económico, desde luego que el segundo tipo penal que se le viene atribuyendo en la formulación de la imputación no debería tener vigencia. En otros hechos que también se han comentado son aquellos donde esta persona entra al local comercial, eran dos personas, era coautoría, dijo la fiscalía. Esta persona entra, desapodera la cajera de dinero en efectivo y de algunos bienes de ese inmueble, y en la puerta, por el lado de afuera, se encontraba otra persona. Pero en ese caso llega otro, ¿cómo se llaman? Vendedores, ¿sí? De otros centros comerciales para ofertar su mercancía a ese lugar. Y el que estaba afuera desapodera al representante de esa empresa. Bien. Lo más sano era que porque al que estaba afuera, cuando llega elementos policiales, obviamente se da la fuga, logrando detener únicamente el que estaba dentro. Y el que estaba dentro, lo más sano, no sé si socialmente, jurídicamente lo pondré en duda, decía a ese que detuvimos: robo en local comercial abierto al público mediante el uso de armas, etcétera, etcétera. Cometió un agravio de la empresa de la que estaba dentro, pero también robo mediante el uso de armas, etcétera, etcétera, por el delito que cometió el que estaba afuera. Dije, socialmente es sano, pero jurídicamente no sé hasta dónde sea posible. Ahora, ¿cuál sería el razonamiento que tendríamos que dirigir? Parece ser que la teoría del delito tiene algo que ver en eso. Esos delitos realizados por acción siempre deben tener una finalidad, dijo Han Belzel. Pero también dijo Han Belzel, oye, hay que estudiar las circunstancias de comunicabilidad o la comunicabilidad de las circunstancias. No recuerdo bien si está en el artículo 21 del Código Penal, si alguien lo puede verificar. Comunicabilidad de circunstancias. Párrafo primero, párrafo segundo. Párrafo primero señala que no le puedes atribuir en caso de aquellas circunstancias subjetivas, solo tienen que ser circunstancias objetivas. Y cuando se refiere a circunstancias objetivas, se está refiriendo a la parte objetiva de la tipicidad. Esto es a los elementos que le integran: sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico, resultado, nexo causal, circunstancia de tiempo, lugar, modo y ocasión. Y si quieren, igual los elementos subjetivos específicos: ánimo, intención, finalidad, etc. Esa es la parte objetiva. Ahora quisiera ver que el que sí estuvo adentro reúne toda esa parte objetiva del que estaba afuera. Claro que no. Este artículo, no sé si lo han certificado, seguro estoy que es el 21, donde señala que solo se le podrá atribuir si esa circunstancia es objetiva. Vaya, un ejemplo. Si una persona llega a robar a un domicilio que está en la primera planta y su coacusado o coautor se sube a la segunda planta, la finalidad y el plan de autor es el apoderamiento, pero el que se sube a la segunda planta viola a uno de los que estaban arriba. Esa conducta de arriba se la atribuiré al de abajo.
Según la teoría del delito, no. Según la teoría del delito, no, porque no queda acreditado ningún elemento objetivo de la tipicidad, que es lo que exige el segundo párrafo del artículo 21 del Código Penal. Solo será objetivo aquella conducta que realice el coautor, siempre y cuando esa conducta realizada sea necesaria para la obtención de la finalidad propuesta. Eso es del plan de autor. Si no está dentro, si esa conducta no es necesaria para la obtención del resultado, no se lo puedes atribuir al otro. Entonces ahí estamos hablando ya de una coautoría. La coautoría la ha determinado en la doctrina diversos elementos, que es el dominio del hecho, dominio de la voluntad. Yo debo tener el dominio del hecho mío, debo tener el dominio del hecho del otro, debe haber un reparto de funciones y actividades que sean indispensables para la obtención de un resultado. En la práctica ha acontecido esto. Aquel hecho de que ya hace algunos años acontece, van 4 personas y una intercepta a una colegiala cuando va saliendo de su centro educativo, llega, le pide la hora y los otros 3 se ponen a un espacio de 3 metros de ella y lo desafuera de unas alhajas. Bien, el ministerio es una coautoría. La pregunta es, ¿cuál era el reparto de funciones? Ahora, si hubo reparto de funciones, los otros 3, ¿qué función tan indispensable realizaron como para la obtención del resultado? Donde hubo un acuerdo previo, un acuerdo concomitante al hecho. Vaya, estos son elementos de los cuales debemos de poner mucha atención. Claro, seguramente no estoy explicando algo que desconozcan ustedes, pero veamos que aún cuando este hecho previsto como delito, la Suprema Corte ha señalado que no es indispensable analizar cada uno de los elementos del tipo penal, lo cierto es que sí se deben analizar los que son indispensables para su constatación, porque de lo contrario los jueces de control y una serie de cosas sin respetar el principio de legalidad de exacta aplicación de la ley, principios de ley estricta, ley previa. Claro que todo tiene que estar en la ley. Y en ese sentido debemos aportar, si ustedes quieren, un acervo probatorio o datos probatorios mínimos, pero que estos sean para efecto de acreditar que el hecho sí está previsto como delito en el Código Penal. Bien, esa forma de realización, forma de acción, que es una actividad, conocimiento, voluntad y que tenga finalidad. También en el caso de los delitos de omisión, a veces se nos escapa, por lo que ustedes gusten, existen tipos penales que se pueden realizar por omisión. Esto es, en el caso de los fraudes. En el caso de los fraudes, artículo 214 del Código Penal para Estado de Sinaloa, se precisan las dos formas de realización del hecho. Una puede ser por acción y una puede ser por omisión, o bien comisión por omisión. Los delitos de omisión no tienen resultado. Los delitos de comisión por omisión sí tienen resultado. Claro que en los dos es una inactividad, esto es, dejar de hacer lo ordenado por la norma, dejar de hacer lo ordenado por el legislador. Si dejas de hacerlo, ¿qué será? Incumplimiento de la obligación de asistencia familiar. Es aquel que está obligado a proporcionar
y que tenga ese deber jurídico con determinada persona y no proporcione los recursos indispensables, pues es delito. Pero son delitos de omisión. No hay resultado. Pero en aquellos, por ejemplo, en el fraude, que esa descripción legal advierte la acción como la comisión por omisión. El primero señala el que engañando a otro. Claro que tienes que realizar una actividad o aquellos movimientos corporales que te exige el artículo 16, igual el segundo párrafo del artículo 14 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, donde realices movimientos, exteriorices. Y ahí cuando tú engañas a alguien, lo estás haciendo por acción. Pero cuando te estás aprovechando de las circunstancias, cuando te estás aprovechando del error, pues ahí no estás realizando ninguna acción. Ahí lo que estás realizando es un aprovechamiento del error, entendiendo por error la falsa apreciación que se tenga de la realidad. Es decir, es costumbre popularmente donde llegamos con la cajera, le pagamos con un billete y nos da un cambio por un billete mayor. Lo normalmente que hacemos es la engañé, ¿no? O que no sé qué más, replican en contra de ella, ¿sí? O de esa persona. A lo mejor es costumbre, o lo hemos escuchado, ¿no? Claro que no, eso es delito. Claro que ese es un delito de fraude por omisión, por comisión por omisión. Dice el párrafo segundo del artículo 12, es que obtengas un resultado, afectas tu conducta es típica y que debas actuar y no lo haces. Y en el caso del primer párrafo es que a nadie se le puede atribuir un resultado típico si este no es motivo de su acción o omisión. Bien, ¿cómo poderlo llevar a la realidad en estos casos? Claro que es sencillo cuando se formula la imputación en los supuestos de los fraudes. Es muy común, a veces, y no sé si hoy en día, pero ya hace tiempo, la gente un análisis, un estudio de todo el enunciado jurídico como si fuera uno solo. Creo que ya no. Y se dictaban autos de libertad por falta de elementos para procesar en aquel entonces. Ahora quizás será un auto de no vinculación al proceso. ¿Sí? El símil solo en el nombre, no en sus elementos. Debemos poner mucha atención cuál es la formulación de la imputación que hace sobre cada hecho, ir tomando nota de cada uno de ellos para efecto de estructurar y que nos convenza que ese hecho está previsto como delito. A veces, en el caso de los medios comisivos, nos ha llamado la atención, podemos apartarnos de esa idea, cualquiera de los que estamos aquí, donde se han hecho formulaciones de imputación por aquellos medios comisivos de la violencia en los términos de la fracción primera y tercera del artículo 205. ¿Qué es lo que debemos determinar según la teoría del delito? Claro, debemos abundar sobre algunas argumentaciones sobre conflictos de leyes, lo cual no lo resuelve el artículo 9. En esas conductas de robo mediante el uso de arma, mediante el uso de la violencia, en los términos del artículo primero y tercero del
del artículo 205 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, se han formulado algunas imputaciones y en espera de que la defensa señale algo al respecto, se han hecho algunos razonamientos en el sentido de que no debe prevalecer ambas fracciones. Esto es la fracción primera y la tercera, porque una excluye a la otra. Dice que el especial prevalece sobre la general, dice el artículo 9 del Código Penal. En ese sentido, nos ayuda mucho la teoría del delito y sobre todo en el caso de la tipicidad, en donde debemos señalar que no deben prevalecer ambos supuestos, sino solo aquel que sea especial que prevalezca sobre la general. Esto es, que si se realizó mediante el uso de arma, dice la Fiscalía que puede intimidar a la víctima, se le ha hecho la precisión jurídica, podemos no estar de acuerdo, que el legislador no se refiere a un arma que pueda intimidar, porque el arma por su naturaleza es intimidante. Lo que exige el legislador es que el objeto sea capaz de intimidar, no el arma. Digo, a cualquiera se le puede intimidar, por eso fue muy hábil el legislador en decir solo los objetos deben ser capaces de intimidar, no las armas. Y en ese sentido, atendiendo el artículo 9, debemos señalar que debe prevalecer la fracción tercera y no la fracción primera. Ayudar. ¿Pudiéramos dictar un auto de no vinculación al proceso? No, pero sí debemos precisar por aquella exactitud de la legalidad que debemos de respetarle el derecho de seguridad jurídica al gobernado. ¿En qué puede favorecer? Bueno, cuando nos vayamos al quantum de la pena. Ahí es donde nos puede favorecer, porque el hecho acontece. Luego entonces, esa parte objetiva debe quedar plenamente acreditada. Aquí el problema sería de gran interés. El nuevo sistema procesal acusatorio impide al juzgador o al juez de control hacer alguna referencia en ese sentido. Es decir, en el sistema tradicional se prevalece la defensa adecuada. Eso nos queda claro. Es decir, que lo que le falte al abogado lo puede poner el juez. Pero ese principio podrá existir en este nuevo sistema. Creo que sí. Creo que sí debe acontecer. No lesionaríamos los derechos de la víctima. Lo único que se está haciendo es que el juez de control certifique que ese hecho está previsto como delito, respetando el principio de legalidad y exacta aplicación de la ley. ¿Y por qué no? Los derechos fundamentales del gobernador, que de alguna forma el párrafo segundo del artículo primero de la Constitución te lo viene exigiendo. Le está diciendo, oye, haz una interpretación conforme, y la interpretación conforme, así la doctrina lo ha bautizado, porque la Constitución dice interpretación conforme a la Constitución. Y creo que no nos ha causado ningún problema en llamarle interpretación conforme. No, para nada. ¿Sí? Entonces, si debemos hacer una interpretación conforme, esto es respetando los derechos constitucionales de todo gobernado, y en este caso siempre serán fundamentales, y son fundamentales aquellos que son inherentes a la propia existencia del ser humano, y la libertad es inherente a ese ser humano, y como consecuencia es obligación del juez, sin invadir la defensa adecuada que le corresponde al abogado, en que el juez sí puede precisarlo
Digo, en aras de una exacta aplicación de la ley y que ese hecho que le vienen imputando sea previsto como delito. Y sería un contrasentido legal o jurídico el que el juez de control tenga que aceptar todo lo que dice la formulación de la imputación y que como tú no dijiste nada como abogado, yo estoy obligado a aceptar todo lo que dijo. Claro que eso no puede ocurrir, creo yo, en ningún sistema. No estamos haciendo funciones de abogados los jueces, solo hacemos la función de respetar los principios de legalidad, exacta aplicación de la ley, ley estricta y ley previa. Nada más. Incluso el juez puede dictar un auto de no vinculación a proceso, aun cuando la defensa no hubiera dicho nada. Y pudiera ser polémica en que el juez de control, oye, estás invadiendo o violentando el principio de igualdad entre las partes, porque el abogado no dijo absolutamente nada y no aportó absolutamente nada. Decíamos en un hecho donde le atribuyen a una persona un robo en local comercial abierto al público en grado de tentativa y mediante el uso de arma. Decíamos, mira, como precisión, fiscalía, no es robo en local comercial abierto al público mediante el uso de arma en grado de tentativa. En grado de tentativa es el robo, lo demás está consumado. Entonces debiera ser robo en grado de tentativa, mediante el uso de arma, etcétera, etcétera. Claro que no alteraría absolutamente nada el tipo penal, pero sí la apreciación jurídica de que te lo voy a decir. Y no es más funcionamiento jurídico. Aquí el detalle es que llega la persona, se pone frente al mostrador y le dice al que está enfrente, dame todo el dinero que tengas, y le dice el del mostrador, bien, pasa, tómalo tú. Bien, esta persona pasa a tomar el dinero, pero no había dado dos pasos cuando la otra persona agrede al imputado. La pregunta es, aun cuando la defensa no hubiera dicho nada, claro que se hizo sus manifestaciones, aquí el detalle es, ¿eso sería robo en grado de tentativa? Si nos vamos a pasear en todo el ordenamiento jurídico, partiríamos el camino desde Aristóteles. Aristóteles señalaba en aquel libro de Ética Anitomaquio, o Anitomaquia, parece que era un libro que dedicaba a su papá, que así era su nombre. En ese decía, a ver, primeramente, una persona tiene la idea de cometer una conducta, bien, y esa conducta debe ser exteriorizada. Me queda sumamente claro. Y parece ser que el artículo 16 del Código Penal recoge ciertas ideas desde Aristóteles. ¿Qué será? Del año 345 antes de Cristo. ¿Sí? Curiosamente ha prevalecido. Creo que va a seguir prevaleciendo. Pero ya viene la doctrina decidiendo más conversen, donde dice, bueno,
debe tener una parte objetiva y debe tener una parte subjetiva y una parte objetiva. Vaya, debe existir la ideación y la deliberación. No me queda ninguna duda que hubo una ideación y no me queda ninguna duda que hubo una deliberación por parte del agresor. Ahora, esa es la parte interna del agresor. Ahora la parte externa, ¿qué me interesaría? Que realice movimientos corporales, que los exteriorice y que ellos vayan dirigidos a la afectación de un bien jurídico, que este bien jurídico, que ese resultado no acontezca por causas ajenas a su voluntad. ¿Qué tanto puede servir la teoría del delito para ese hecho realizado? Claro que sí me interesa. Primero, la parte subjetiva, la finalidad propuesta de afectar un bien jurídico. Parte objetiva, que ese planteamiento lo vaya a dirigir y exteriorice actos encaminados a esa afectación. Tercer elemento, que el resultado no acontezca por causa ajena a su voluntad. Aquí el detalle es, según apreciación, que no se daba la tentativa, se daban los dos elementos. El problema es el último elemento. Esto es, no quedó registrado que haya existido dinero. Y si lo vienes atribuyendo en una tentativa idónea, creo que te exige elementos que una tentativa inidónea te los exige. Es decir, que aun cuando no existe el bien jurídico, se ve el delito. Pero si te estás yendo por una tentativa idónea, entonces tienes que acreditarme la objetividad de esa conducta. Hacer ese planteamiento y decir que se realizó mediante el uso de arma y que hubo violencia, claro que sí la hizo, pero eso es para efecto de evadir la acción de la justicia. Esto es para no ser detenido. No sirvió como medio comisivo, porque el arma nunca la sacó y nunca se la puso ante la vista. Solo la sacó cuando el otro se lanza sobre él y logra lesionarlo. Y según la parte objetiva, el medio comisivo del uso de arma debe acreditarse. En ese caso no se acreditó, solo se usó dado el forcejeo. Me interesaba entrar al estudio de las agravantes y de las calificativas, esto es del local comercial y del uso de arma. No, claro que no me interesaba, porque ellos dependen del tipo básico, y si el tipo básico no cobra vigencia, desde luego el resto no debe cobrar vigencia. Circunstancia muy sencilla: los delitos cometidos en grado de tentativa son más exigentes en la teoría del delito. Y primeramente, dime en la formulación de la imputación qué tipo de tentativa es, idónea o inidónea. Porque si es idónea tienes que acreditar unos elementos, porque si es inidónea son distintos. Lo mismo es si es un delito por acción, dime qué elementos tienes; si es un delito de comisión, dime qué elementos tienes; y si es un delito de comisión por omisión, dime qué elementos tienes. Claro, no elementos tan exigentes como lo señala la Corte, sino aquellos que sean básicos como para acreditar que el hecho está previsto como delito. Y de alguna forma, aunque la teoría del delito no cobra vigencia en el término de un auto de vinculación a proceso,
o en su caso de una orden de captura, sí deben reunirse elementos indispensables para efecto de respetar ciertos principios de exacta aplicación de la ley y el principio de legalidad. Si ustedes quieren, en su menor apreciación de esos principios, pero se tienen que respetar, no tan exigentes como en un principio lo habíamos apreciado los jueces de control. No, de hecho, hay tipos penales que se subsumen y desde luego que hay tipos penales que hay que suprimirlos. ¿Sí? Igual, los dos giran en la prohibición de reclasificar una conducta. ¿Sí? Si el subsumir un tipo penal en otro o un hecho previsto como delito en otro es cuando el medio comisivo sirve para la afectación, aunque se trate de diversos delitos, la afectación es uno solo. ¿Sí? Digo, no pudiéramos, que ya es tradición en la doctrina, si yo voy a lesionar a una persona para desapoderarlo, solo será esa violencia ejercida contra esa persona, siempre prevalecerá un tipo penal si ese medio comisivo sea indispensable para la afectación del bien jurídico. Pero si esa lesión sobrepasa como medio comisivo, ya deja de ser medio comisivo y estructura otro tipo penal. Es decir, no era necesario que la golpearas tanto como para poder realizarle la cópula. No era necesario darle un disparo o una lesión con un arma a una persona para poder desapoderarla de ese bien jurídico. O sea, requerías de menos, por aquello de que habría que respetar el principio de proporcionalidad entre la conducta y el resultado. ¿Sí? Solo se subsumen cuando el medio comisivo es indispensable para la afectación de ese bien jurídico.